Un saludo muy especial para todos los que se encuentran en este momento en la sala de lectura José Manuel Arango del Instituto de Cultura El Carmen de Iboral y a quienes ven esta grabación a través de las redes sociales del Instituto de Cultura. Esta es la primera jornada académica del Festival Andanzas, que en el 2002 llega a su 14ª versión. Este año venimos con un enfoque muy especial que es el cuerpo, memoria y herencia africana. La idea es tener bastantes muestras de danzas en diferentes géneros, alusivos también a esta herencia del continente africano, y tener unas jornadas académicas en las cuales vamos a generar esa reflexión también sobre las danzas, el cuerpo, las manifestaciones y todas estas raíces que tenemos desde el viejo continente. Para eso vamos a iniciar esta jornada académica con Joan Camilo Durango. Él nos acompaña en esta primera jornada. Él es antropólogo de la Universidad de Antioquia y nos va a hablar un poco también como de esta heterogeneidad que se da en la danza y como manifestación cultural. Un saludo muy especial para él, bienvenido a esta primera jornada académica del Festival Andanzas, que este año es el primer festival de gran formato que desarrollamos desde el Instituto de Cultura. Entonces vamos a entrar ya en materia, a hablar un poco de lo que traes para nosotros con tu contenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegro pues mucho de estar acá y de poder contar un poco la investigación que desde Bailes Afroantillanos de la escuela y desde la red de colectivos de estudio en pensamientos en América Latina hemos hecho alrededor de los últimos 14 años. Para empezar a hablar, como que quiero asentar como una serie de conceptos para explicar más o menos en qué consiste. Utilizamos el concepto de heterogeneidad cultural para hablar como de ese matizaje y esa diferencia que se da en estos procesos lingüísticos, corporales, de memoria e historia. No utilizamos el concepto de mestizaje porque es un concepto binario heredado de la colonia, donde ese mestizaje, digamos, está muy definido de manera clara, pero no habla como de la indeterminación que resulta del encuentro cultural. Y dentro de eso hay un concepto que es la creolización, pues está en francés, pero que es la criollización. ¿Y qué significa la criollización en los procesos culturales? Entonces, eso es lo primero. La criollización es como el encuentro de múltiples espacios lingüísticos. En el caso del Caribe, tiene que ver con el francés, tiene que ver con el inglés, tiene que ver con el normando, tiene que ver con el castellano, que van generando una serie de imbricaciones y van produciendo una manera de narrar el mundo, una poética del mundo. Esto de alguna manera es muy particular porque nuestra geografía, y ahí viene otro concepto que arrastra la geografía crítica, nuestra geografía es muy abierta, tanto el mar Caribe como nuestras montañas, a diferencia, digamos, de cuando uno ve el mar Mediterráneo, que es cerrado y que permitió la consolidación, digamos, de los discursos o lenguajes monoteístas que permitían desde una jerarquía mandar unas poéticas. Lo nuestro sí fue mucho más heterogéneo, mucho más amplio, pero además está vinculado a todo el proceso transatlántico de trata de personas o de procesos de esclavización de pueblos, que dio lugar a múltiples, llamémoslas migraciones. Hay unas migraciones que fueron armadas, unas migraciones que fueron esos ejércitos que llegaban a ocupar. Hay otras migraciones de sujetos fundacionales, que son estos que llegan a los grandes hacendados, llegan con los proyectos a fundar pueblos. Están las migraciones familiares, ¿sí? Todas estas que llegan con la olla, el perrito, a establecer sus espacios, y la migración desnuda. La migración desnuda es aquel que llega despojado de todo y sin posibilidad de nada. Cuando uno observa, por ejemplo, los procesos migratorios que se dan de Irlanda, de Francia, pos la Segunda Guerra Mundial, digamos que ellos llegan con todo su acervo cultural unificado a través de la lengua y el cuerpo. Y a uno ve, por ejemplo, las manifestaciones del swing irlandés en Nueva York. Pero quienes vienen del continente africano vienen despojados de esa lengua, de esas tradiciones. Casi lo que les queda es esa manifestación espiritual, y ese proceso de manifestación espiritual, que si no se ve solo como un asunto religioso, nos puede dar claves de lectura para entender, digamos, cómo era su cosmogonía. Entonces, estos pueblos que llegaban
muchas veces despojados, a diferencia de estos que migraban como familias, llegaban en barcos con disposiciones de que no se comunicaran entre ellos, sus lenguas eran distintas, entonces no había una forma de generar como comunidad o colectivo, y en la medida que no había manera de generar comunidad o colectivo, fueron asimilando, ¿cierto? Y ahí fue lo que conocemos como las justas posiciones o las relaciones racializadas, es decir, no había una relación pareja en el intercambio cultural, sino que había unas imposiciones, pero igual habían unos procesos de resistencia. Digamos que entonces esto se va cuajando hace 500 años, ¿sí? Más o menos empieza, y hace 300 años se empieza a consolidar de manera más clara. Ahí empiezan a aparecer, digamos, unos ejercicios como de investigación y de reflexión. Uno de esos ejercicios de reflexión, que es el que pues, voy a tratar de no ser muy teórico, muy ñoño, para no irme muy lejos, es coger lo que significa la antillanía, ¿sí? La antillanía, normalmente, si se piensa desde concepto, ahí mismo nos remite a las islas. Pero cuando pensamos en la antillanía como concepción de un poeta, dramaturgo, literario que se llama Edward Glissant, que es martinico, y que empezó a hacer un debate con algo que se conoció como el panafricanismo, que era el asunto de la identidad africana en Francia. A partir de la colonialidad, ellos empiezan a establecer algo así como la identidad archipiélaga, la identidad caribeña, la identidad antillana. ¿Y qué significa la identidad antillana? Ahora empezó a pensar en ese concepto que habla de la criollización. La criollización es la mezcla de lenguajes. E incluso en sociedades llamadas como tan puritanas como Japón, hay muchos que consideran que la lengua nipona es criollizada, tiene herencias del vasco, tiene herencias del normando. Para los puristas, ellos creen que su lengua viene de los dioses. En esa medida, el mundo entero, como dice Glissant, el todo mundo es un proceso de creolización o de criollización. Entonces, la antillanía, digamos que van a pensar en el mapamundi colonial que conocemos, y van a parar la cara de América, la cara de África con Europa, y van a pensar todo el proceso transatlántico que se da ahí de intercambio comercial, de procesos de esclavización, de procesos de guerra, de procesos de colonialidad. Entonces ustedes se paran en Brasil, se paran en la cara de Cabo Verde, se paran en las costas caribeñas colombianas, en el puerto de Veracruz, en el puerto de Nueva York, incluso subiendo hasta Canadá, pasan al frente de Irlanda, la península ibérica, toda la África subsahariana, y ahí hay una relación, ahí hay un proceso de mezcla y de heterogeneidad que se va dando con todas estas personas que van, digamos, moviéndose. Incluso los procesos como de esclavización no fueron solo de comunidades o de sociedades africanas, sino incluso de sociedades hindúes. Hay un gran componente de las islas de Trinidad y Tobago en su construcción cultural de hindúes y de población negra, es decir, hay toda una configuración opacia de sus identidades. Entonces, esto es lo que primero pensamos nosotros como la antillanía. Entonces es una circularidad que hay que pensarla no de manera como un vector cerrada, sino algo como un elipse, como un remolino, que además va generando unas diásporas que van entrando hacia el continente, y entonces la manifestación de la antillanía es la manifestación de esa heterogeneidad, ¿sí? Y nosotros hablamos del tema de la herencia afro-antillana, básicamente es porque nosotros tenemos un asiento rítmico, una memoria cultural, una memoria oral, sobre todo de África, del norte de África, y esto es entender a África como un continente. África en este momento son 54 naciones aceptadas por la ONU, 56 porque hay 2 en disputas, en esta está el Sahara, que Marruecos no lo quiere aceptar como nación, y eso significa que pasa hacia nosotros el legado de un continente en el cual caben Europa, China y muchos otros, digamos, otros continentes, incluso Australia. Entonces es este continente donde hay un surgimiento de estéticas, de artes. De hecho, hay un gran debate y es si el pensamiento griego es europeo, otros
etnólogos, historiadores dicen que el pensamiento griego es africano-asiático y es por la manera en cómo se configura esa región, y hay que pensar y recordar que antes de que existiera España, existía la Gran Andaluz. La Gran Andaluz subía hasta la mitad de la península ibérica, Granada, y comprendía toda la parte norte de África, y ese era un solo territorio. Digamos, con una configuración, unos procesos de migración intensísimos. Ahí se pueden como remitir a un texto que se llama La orientalización de Oriente, o de Edward Said, que es como una exploración de África. Bueno, todo esto que tiene que ver con la danza y todo esto que tiene que ver con el cuerpo. Claro, las primeras, lo que dice Glissat es que la manera de mejor entender como esa configuración heterogénea de nuestros procesos culturales es a través de la literatura, de los textos, y de esa literatura que narra esos procesos creol. Hay un escritor muy importante para mí en Colombia, que es Manuel Zapata Olivella, que escribe Chango el Gran Puta, escribe Chambacú Corral de Negros, que debería ser más leído para entendernos en esa composición. Hay toda una serie de literatura caribeña que no se lee, y es bien particular que no se lea porque realmente la composición del mundo europeo, la composición del mundo colonial y la composición del mundo como lo conocemos se debe en gran parte a la conformación del Caribe. O sea, Haití, cuando era el virreinato, Cuba, República Dominicana, ese era en un primer momento el centro del mundo y era donde están las grandes metrópolis. De hecho, cuando uno visita La Habana o visita Puerto del Príncipe o visita todas estas ciudades, las grandes construcciones y la gran arquitectura y la espacialidad que tenía eran de unos centros y de unas ciudades muy desarrolladas. Entonces Glissat habla de este proceso de la literatura, de leer, y habla de la creolización como una necesidad de profundizar esas lenguas que van surgiendo desde los propios pueblos. Y ahí aparece en nuestro trabajo una mujer que se llama Catherine Dunham, que es una folclorista haitiana, que hizo un trabajo sobre las danzas haitianas desde la danza moderna. Entonces, hay una cancioncita. Bueno, ¿cómo empezamos a pensar esto en el cuerpo, cierto? Y se empieza a pensar esto en el cuerpo, es que reconocemos unas técnicas cuando hacemos como el paralelo con la literatura. Entonces tenemos el castellano, el francés, las mezclas que se dan ahí, las nuevas ejercicios fonéticos y lingüísticos que van surgiendo, se van consolidando ahí, y a través del cuerpo entonces aparecen, digamos, distintas técnicas o distintos patrones técnicos, como está el ballet, está la danza moderna, luego todo el proceso de la danza contemporánea, lo que conocemos como las danzas folclóricas, que en muchas partes es una construcción desde los estados-nación, pero también las manifestaciones corporales de danzas de muchos, digamos, de muchos pueblos, y se va viendo, digamos, como una especie de conexión. Ahí hay un par de videos que a mí me parece interesante que puedan ver. Hay uno que se llama Gurumbé, Raíces de tu Memoria Negra, que habla sobre las raíces negras del flamenco, que normalmente eso no está reconocido, porque el flamenco se asumió como uno de los ejercicios estéticos de España como Estado-nación. Entonces es ahí cuando digo que el folclore a veces es una invención de los Estados-nación. Entonces aparece el flamenco con unas escuelas muy estilizadas, dicen esto es flamenco, pero la realidad es que tiene una impronta africana y una impronta gitana muy adentro, que está ahí. Sobre todo Senegal aporta mucho en los pasos y en las filigranas y en los ejercicios de los golpeteos que se hace, digamos, en el flamenco. Y cuando tú trasladas ese y vas haciendo un recorrido, entonces vemos el Caribe afroandaluz. El Caribe afroandaluz, entonces se ve el jarocho, y entonces en el jarocho se ven los zapateos y la manera como es un flamenco más folclore. Y cuando te sigues bajando, entonces te encuentras con el joropo venezolano, ¿sí? Que a pesar de que no tienen zapatos, pues sí tiene el ejercicio rítmico. Y cuando sigues bajando, llegas al Perú, entonces ves el zapateo afroperuano. Y todo realmente hay una conexión técnica y corpórea, ¿sí? Que tiene una impronta, digamos, africana muy fuerte.
no es que de alguna manera yo quiera como, o se quiera hablar desde la antillanía como una relativización de las raíces culturales. Lo que se quiere decir es que hay necesariamente unos procesos de entremezclamiento y que a veces no se reconocen y se ponen solo como binarios. Y en realidad cuando les hablaba de eso, de que pues África es un continente, no la puedo pensar de manera unísona y pensar que es una mezcla europea negra, que es europea, africana, pero también lo que era Europa con toda su cantidad de conglomerados sociales y tribus políticas. De hecho, pues ahí una de las grandes crisis que tiene Europa en este momento es su profundo regionalismo y sus profundas crisis de Estado-Nación, y es producto de todas esas confrontaciones entre galos, normandos, teutones, que se persiste hoy. Y luego cuando pasamos a América, pues entonces encontramos una configuración de comunidades indígenas inmensas a través de sus dialectos. Entonces, pensarlo como de manera unísona es equívoco. Sin embargo, entonces en el tema de las danzas, nosotros, digamos, decidimos tomar una raíz. Una de esas raíces que tomamos en ese tema de la antillanía son las danzas yorubas. Las danzas yorubas son una fuerte representación del continente africano. Sabemos que hubo una serie de coreógrafos que cuando la Revolución Cubana triunfa ayudan a consolidar estas propuestas como en una serie de figuras fijas. Entonces se conoce como el folclore afrocubano, pero bueno, pues la realidad es, y eso pues, si queda grabado llega a Cuba me van a ahorcar, pero la realidad es que muchos de esos coreógrafos venían de las escuelas de danza moderna, venían de escuelas de ballet y empezaron a estructurar lo que veían en el puerto en una serie de coreografías que pasan 50 años y las ves y dicen, bueno, esto es folclore. ¿Tienes una pregunta? ¿Estamos bien? Yo me voy. Entonces cogemos este tema de las danzas afroyorubas como bases y empezamos a hacer una extrapolación a distintas manifestaciones, digamos, como rítmicas. Hay otro video que sería muy interesante que pudieran ver, es el mambo en el Palladium. Los Palladium eran unos lugares que existían en Nueva York a más o menos del 48 y estuvieron hasta el, si no me equivoco, 62. Y es muy interesante porque yo no sé si ustedes saben que la lucha de los derechos civiles y políticos se da muy fuerte del 56 al 60 y algo, ¿no? Empieza ahí como todo el tema del movimiento afro, con los derechos civiles y políticos. Pero cuando van y observan el video de los Palladium, que sería muy bueno que lo vieran, van a ver un lugar donde se encontraban todo tipo de personas, irlandeses, orientales, dominicanos, puertorriqueños, negros, colombianos, venezolanos, mujeres anglosajonas, europeas, irlandeses, a bailar. ¿Sí? Y bailaban lo que conocemos hoy como salsa, en el momento era como mambo, pero la manera en cómo bailan y cómo se expresan corporalmente es una relación, digamos, muy encarnada con el tema del ritmo, muy metida con el tema de sus corporalidades. Entonces pueden ver chicas haciendo vibraciones muy fuertes, orientales haciendo break dance, los músicos rompiendo los esquemas y haciendo todo esto que fue lo que luego generó el jazz, ¿cierto? Entonces, en ese lugar, eso que pasaba en el 48, en el 56, en un Estados Unidos absolutamente racial, donde a las personas negras no se les dejaba sentar en la parte delantera de los buses, tenían que sentarse atrás. Pero ahí, en ese lugar, bailaban de manera colectiva, no había un proceso de segregación, y estos lugares luego son cerrados. Los mandan a cerrar, hay una persecución sobre estos lugares que coincide incluso con la persecución contra el movimiento de derechos civiles y políticos, con todo el tema de Mandela y Martin Luther King. Hay una persecución y ahí hay una cosa muy interesante que era lo que yo venía, bueno, que no soy yo el que lo plantea Glissat, es cómo el lenguaje, la literatura creolizada, criollizada, mezclada, permite entender el mundo de otra manera y al entender el mundo de otra manera generar otras sensibilidades. Dice, el problema
de la guerra en el mundo es que la mentalidad no ha cambiado y seguimos poniendo espiritualidades, estéticas y culturas por encima de los otros. Entonces habla del encuentro de las lenguas y aquí lo que estamos viendo es el encuentro de las corporalidades. Entonces entraríamos a una serie, a una conversación, es nuestra manera de comunicar, nuestro proceso de comunicación oral. Cuando yo lo hago con ustedes es un 30% oral, ¿cierto? Yo como que en la manera cuando tengo un interlocutor se dice que ese proceso de comunicación es 30% oral, el 70% es corporal. Ahí es cuando nosotros decimos y empezamos como a observar y a decir, si hay un proceso de literatura de encuentros, ¿cómo sería un proceso de la comunicación corporal a partir de la heterogeneidad y la criollización? Entonces empezamos a pensar que necesitamos unas bases técnicas, pero unos procesos, digamos, de comunicación que trasciendan algo así como las estructuras fijas. Y fue un poco lo que se pensó con el tema, también lo pone Glissade, es una referencia como el castellano fijo, que te pone unas normas de comunicación. Él dice la poesía, el arte, la pintura, tiene unas formas libres y unas formas de comunicar distintas. La danza también lo tiene, y entonces es cuando decimos cómo estas formas corporales que tiene la danza tiene otras conexiones, y ahí lo llevamos al tema rítmico. ¿Por qué con el tema rítmico? Hay un trabajo también de un señor que se llama Ángel Quintero, que se llama Las músicas mulatas y la subversión del baile, y habla sobre, digamos, el monoteísmo en la corporalidad y el politeísmo en la corporalidad, en las danzas y en la música. Y habla de cómo las músicas occidentales, digamos, están pensadas desde una perspectiva muy monoteísta, y las músicas africanas están pensadas desde una perspectiva polirrítmica, donde los instrumentos conversan y donde hay como versatilidad de los cuerpos y no se piensa solo en la melodía, en la voz. Entonces, cómo eso que está sucediendo en la música se traslada, digamos, al cuerpo. Y ahí es cuando vemos, por ejemplo, cuando uno baila danzas yorubas, pues eso es muy difícil hacer como la explicación porque aquí no hay músicos, pero uno le baila el tambor y el tambor te responde. Cuando uno baila flamenco, uno le baila a los guitarristas responden, ¿cierto? Entonces hay una relación constante de intercambio entre musicalidad y corporalidad, y es la búsqueda de una corporalidad que no esté atada ni parametralizada. Entonces ahí en ese proceso que vamos haciendo nosotros, que vamos como reflexionando, aparece el tema del complejo cultural salsero, por ejemplo, y vemos como una de sus mayores representaciones musicales es el Latin Jazz, donde hay digamos unas soberbias interpretaciones musicales, pero también hay unos encuentros. Entonces uno ve unos encuentros, pues no hay forma de poner video ni de música, pero bueno, les puedo compartir también. Tenemos una lista que se llama Sonidos Antillanos, donde hay una mezcla de jazz flamenco, jazz música marroquí, flamenco rumba, todo eso que además por sí mismas ya están como entremezcladas. Y nuestra exploración desde la Escuela de Bailes Afroantillanos empieza a hacer es cómo al bailar, así tengamos incluso bailes sociales o hagamos unas estructuras y hagamos unos montajes, haya un proceso de libertad de escritura, de criollización corporal en la danza. Es decir, cómo lo que empezamos a escribir con el cuerpo y empezamos a comunicar tiene ese componente de criollización. No sé si tengan más preguntas. ¿Qué es lo que ha permitido que estas herencias, estos rasgos y estas manifestaciones que estás comentando, que vienen en todo el continente, qué es lo que ha permitido que permanezcan y que estén tan vigentes hoy en día como la salsa, que me llama mucho la atención? ¿Qué es lo que ha permitido que todavía sea vigente y se manifieste en los diferentes países de América? Yo creo que una de las cosas que lo mantiene es el proceso de migración constante que tenemos, las múltiples condiciones de migración que van dando. La salsa básicamente está considerada una música de migrantes, una música de encuentros, si bien tiene toda la base, digamos, de los sonidos afrocubanos,
En Nueva York se cataliza a partir del encuentro de muchos procesos culturales. Y creo que otra cosa que lo hace como que lo ha puesto ahí es que está vivo en las manifestaciones musicales, artísticas y estéticas. Toda esa herencia del tambor, toda esa herencia que ha sido lamentablemente muy, digamos, como underground, pues como pero últimamente ha empezado a aparecer también con una serie de movimientos sociales y políticos y culturales de identificar esas raíces múltiples y esas raíces heterogéneas. Y estas músicas, los ritmos de los que estás hablando, ¿en qué escenarios se manifestaban en la antigüedad y en cuáles se manifiestan aún hoy en día? Pues digamos que todos estos procesos musicales y de danza, por lo que podemos leer y encontrar, se manifestaba en la fiesta tradicional, en la fiesta callejera, la fiesta colectiva. Y digamos que se mantuvo así, se mantiene así. De hecho, uno de los grandes planteamientos que se hacen es como la importancia del carnaval, la importancia de los festivales, pero más que el festival del carnaval. Lamentablemente Medellín, que es donde la ciudad que más cerquita tenemos y es tan godita, pues no tiene carnavales, ¿cierto? Pues es una manifestación clara de lo que es nuestra ciudad, pero los carnavales es una manera donde explotan todas estas manifestaciones. Hay un trabajo de un peruano muy interesante que se llama La usurpación de lo simbólico, y en ese proceso de la usurpación de lo simbólico habla cómo se ha querido robar la fiesta como espacio de control. Ahora, esas manifestaciones, como te digo, se dan en el espacio callejero sobre todo, se dan en los espacios colectivos, y llegó un momento en que empezaron a aparecer también en los grandes escenarios. Ahí es cuando te digo el Palladium en Nueva York, o las grandes Big Band en los clubes, empiezan como a manifestarse. Pero yo sigo creyendo que ante todo es el carnaval y la fiesta callejera. O sea que es un sentido de alegría, o hay otros espacios o digamos sentires donde se puedan manifestar este tipo de expresiones. Sí, cuando hablo del encuentro comunitario, bueno, lo que pasa es que a veces la fiesta, ¿no? Nosotros la fiesta creo que solo la vemos como la rumba, pero también existen las fiestas funerarias, los espacios mortuorios, de manera como los ve el cristianismo, tiene otra solemnidad, pero en muchos espacios de las religiones africanas e indígenas, de hecho no es sino mirar a México, la muerte se celebra, la muerte es una fiesta. Por eso en noviembre se hace el pan de muertos, se hace la celebración, ciertas comunidades indígenas tienen una celebración, entonces es que ahí vuelvo un poco a lo que les decía, como la manera de pensarse los conceptos. La gente habla de antillanía, piensa en las islas, no en la categoría. Pensarse en la fiesta no se puede pensar como concepto, sino como categoría, es decir, ¿qué es la fiesta? En un sentido de heterogeneidad cultural, de complejidades y de encuentros. Entonces, claro, también eso es un lugar de encuentro. El cementerio, la velación, la muerte. Y de hecho también se habla de la tristeza festiva. Hace poco teníamos un conversatorio y hablábamos como, pues ustedes han escuchado esta canción del Negro Bembón, ¿cierto? Mataron al Negro Bembón. Y la gente decía, uy, ¿cómo es posible que uno baile eso? Como eso tan fuerte. Y llegamos a la conversación que en los 80, en la configuración que tenía Estados Unidos, para Ismael Rivera, cantar esa canción en un espacio festivo también era un espacio de denuncia. Recordemos que muchamente las poblaciones migrantes o el semigrante desnudo no tiene acceso ni a la prensa, ni a la televisión, ni a la academia, entonces su espacio de denuncia y encuentro es la fiesta, es los espacios de lo que se llama el Callao, el Cabildo, la Minga. Estas manifestaciones, ¿cómo se evidencian, por ejemplo, en las danzas folclóricas colombianas? ¿En qué sentido? Imagino, desde el vestuario, los movimientos de los bailarines, la música, por decir algo. Bueno, ahí hay una serie de debates. Ve, yo soy de los que cree que el folclore, tal como se piensa a veces en Colombia, tiene un gran componente de control. ¿Y por qué pienso esto? Es cuando uno ve el sanjuanero, ¿cierto?, que tiene unas raíces profundamente negras, también tiene unos procesos de limpieza impresionantes, los ballet folclóricos.
y cuando tú ves las estructuras coreográficas, entonces el pasito acá es en punta, ¿cierto? Y hay un relevé, y así lo explican. Cuando uno ve ciertos bailarines o ciertas compañías de currulao, por ejemplo, esto es pues, muy polémico, pero pues creo que es un complejo colonial, ves los vestiditos blancos con los revietes de la banderita de Colombia, y son vestidos de alguna manera pensados también desde la colonia. De hecho, en la salsa, que podría hablarlo, hace poco hablaba con alguien y decíamos, casi siempre los vestuarios de salsa en los bailarines son lentejuelas, escarcha, y es la caricatura del Latin Lover y del Palladium, no, del cabaret gringo. Pero entonces es como la copia burdita, ¿cierto? Y de hecho es como, incluso en Estados Unidos es una representación como de medio lo mañé, voy a decirlo así, ¿cierto? Pero creo que hay unos ejercicios, compañías, escenarios que han empezado a pensarse ese tema de esos vestuarios, de esas corporalidades. Una de las cosas que a mí me desvinculó, por ejemplo, de los concursos de baile es que uno ve ahora un concurso de porro, un concurso de salsa en la ciudad, un concurso de bachata, y todo el mundo baila exactamente igual, las mismas poses, las mismas figuras, pero nunca en el tiempo musical. Entonces creo que a veces en ciertas manifestaciones del folclore esto no quiere decir que esto sea homogéneo, y creo que hay manifestaciones y compañías de folclore que están indagando por estas raíces y por estas uniones y por estas cosas. Hay muchas, pues podría citar muchas compañías, pero creo que se ve, ¿sí? No en todas, pero las hay. Y en el caso, por ejemplo, de bailarinas y bailarines, ¿cómo se manifiestan estas herencias y estas corporalidades, los ritmos, para seguir conservando estas manifestaciones de las que nos has hablado en toda esta jornada? Bueno, en la escuela de nosotros, en bailes afrantillanos, nosotros somos medio problemáticos con ese tema. Primero, una de las cosas que decimos es que no hay pasos de hombres ni de mujer. Entonces no hay movimiento binario. Entonces, claro, eso es para mucha gente es como todas las mujeres y todos los hombres aprenden los mismos pasos, aprenden a llevar, aprenden a ser guiados, y la idea es que la danza se vuelva un proceso de conversación. Suena feo decirlo de esta manera, pero filosóficamente se pone así. Yo siento que en Brasil, en Argentina, hay unos procesos de evolución en términos darwinianos, spencerianos, es decir, donde se han pensado un poco más las danzas, se han desencajado de cierto modelo judeocristiano y de cierta jerarquía, y han empezado a pensarse el tango donde la mujer lleva, y luego ahora donde no lleva sino que conversa. En el forró en Brasil también lo están haciendo. Aquí, por ejemplo, todavía falta. Aquí hay muchas escuelas donde tú vas y le dicen a la chica, no piense que el hombre manda y te lleva. A mí me parece que eso es mantiene cierto micromachismo en las esencias, y que está manifiesta en esa subjetividad, ¿cierto? Porque eso de usted no piense, déjese llevar, usted no sienta, no sea consciente, dónde están sus pesos, dónde van los giros, me parece que claro, pone a las chicas en una condición de sumisión. Soy de los que cree, ahí hace poco trabajábamos con Marino Sánchez, el de Dinastía Negra de San Juan de Urabá, y hacíamos un trabajo sobre bases de movimientos de afro tradicional, y todos por parejo íbamos haciendo, ¿cierto? Claro, hay ya unos roles sociales donde se dice pues como que la mujer flirtea, tiene coquetería, el hombre tiene fuerza. Sin embargo, también en muchas danzas tradicionales, de hecho en el folclore afrocubano existe una danza que se llama Columbia, que supuestamente solo la bailan los hombres porque existía una estación en Matanzas, se llamaba La Columbia, y cuando los obreros salían de trabajar se reunían en la estación, las mujeres no podían ir allá porque eso era mal visto, entonces bailaban entre ellos, y empezó a desarrollarse entre ellos. A partir de ahí se dijo como eso es solo de hombres, pero era una condición circunstancial. Con el tiempo ya hay mujeres que bailan Columbia y son columbieras, entonces creo que eso se ve en la tradición, pero la estamos rompiendo también un poco. No sé si alguno de los asistentes tiene preguntas también. Yo sigo preguntando y preguntando, pero quiero darles el paso. No sé, ninguna. Sí,
Jorge. Que te quería preguntar, ahorita cuando arrancamos el conversatorio hablabas de la antillanía, ¿cierto? Y hiciste el referente a todo lo del Caribe y como toda la conexión que tenemos con esa herencia africana, y de hecho Colombia tiene una raíz africana muy potente en nuestras zonas costeras, Pacífico y Caribe. Pero todavía hay unas historias que quedan como en el aire, nos quedan como en el aire, cuál es nuestro mayor asentamiento de esa herencia, si es Pacífico, si es Caribe, si realmente es San Basilio de Palenque, y también lo que hablabas ahorita de ese machismo que hay tan tenaz, incluso desde estas mismas tradiciones. Pero sí me gustaría saber cómo realmente nosotros, ¿cuál es nuestra mayor herencia? Lo yoruba, porque en nuestras danzas caribeñas y casi todas estamos muy enfocados hacia lo yoruba, o cuál sería realmente nuestra conexión directa con el continente africano. Yo no tendría la información sobre cuáles son como las influencias culturales a partir de los pueblos bantú, carabalí, yoruba, angolés, que digamos que tienen más preponderancia en nosotros. De hecho, digamos en Colombia, en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela hay digamos unas manifestaciones más fuertes y más claras de esas herencias africanas. Yo siento que aquí se quisieron ocultar mucho y fue parte de una política pues como de nuestros gobiernos de mestizaje y digamos de invisibilizarlas. Pero bueno, evidentemente hay unos nodos muy importantes que habría que nombrar. Hay algo que se llamó la Correa de Esmeraldas. La Correa de Esmeraldas fue toda esa diáspora que sale de la zona de Ecuador, cuando los barcos llegaban ahí y en esa zona se quebraban. Hay un trabajo de investigación de eso de la Universidad Javeriana. Digamos, ellos, ¿cómo se llama eso? Naufragaban en las costas y los esclavizados, los pueblos esclavizados se metían en las selvas, a veces intentaban traerlos para sacar los barcos, ellos se metían y se empezaron a mezclar con todas esas comunidades indígenas y ahí establecen unos asentamientos muy importantes. Entonces está todo esto de Tumaco, todo el tema de Nariño, ¿cierto?, que se establecen ahí en esta zona. Está obviamente todo el tema de Cartagena porque era puerto, donde llegaban. Pues hay que recordar que la bahía del Hexemaní en Cartagena, que es la bahía de las balleneras, la de las reinas, todas lindas, pues esa era la bahía, se llamaba la bahía de las ánimas, y en realidad era porque cuando los barcos llegaban ahí, las mujeres se golpeaban su vientre cuando estaban embarazadas, como si fueran tambores, se los golpeaban para abortar y tiraban los niños a la bahía para que no nacieran esclavos. Luego pues hubo toda una limpieza histórica y se hace ahí ya el reinado de belleza, la bahía de las balleneras, pero es el Hexemaní. Entonces el Hexemaní como un lugar muy importante de resistencia, y de Cartagena fue donde salieron mucho, pues pues obviamente los historiadores afrocolombianos lo cuentan mejor. Se establecen los primeros palenques, los procesos de cimarronaje hacia la zona de los Montes de María, bueno, ahí cerca, Turbaco, donde está San Basilio de Palenque, y ahí hay otro nodo, ¿cierto?, muy importante de esas herencias, pues, donde se establecen pues comunidades negras que pueden manifestar esas herencias, digamos, africanas. Ahora, lo que pasa es que yo pienso que a veces nos pone las temporalidades como muy asociadas a 300 años, y hay que recordar que ese intercambio cultural, ese proceso migratorio es constante los últimos 300 años, eso no ha parado, o sea, no es va y viene, y por eso incluso hay algo que se llaman para las Antillas los cantes de ida y vuelta. Pero bueno, también está Quibdó. De hecho en Quibdó hay en esa conexión, por ejemplo, incluso con La Habana está el tema del son chocuano, que tiene unas manifestaciones muy cercanas, pues como a veces son cubanos, y dicen que por ahí entra primero. Por ahí pues está la entrada del Darién,
Santa María del Darién fue de esos primeros poblados, entonces también estaba pues digamos, se fue dando la consolidación de los pueblos negros ahí y de sus tradiciones, pero también esas tradiciones están muy manifestadas en población heterogénea o en población llamada Chilapa, donde también conservaron muchas de estos procesos. El proceso minero en Antioquia, por ejemplo, también ha dejado, de hecho, recordemos aquí cerca en Girardota, hay también muchas manifestaciones pues como de esta africanía y que incluso pues está como empezando a indagar. De hecho, hace poco hablaba con un historiador haitiano y decía como también en África el encuentro con la música cubana, con la historia cubana, con la historia haitiana les permitió a ellos recuperar ciertas cosas que habían sido perdidas por la condición de la colonización. Es más, ellos dicen que se habla mejor yoruba en Cuba que en Senegal, pues que el yoruba está más es más francófono, tiene más variantes que en Cuba, que se mantuvo un poco más protegido producto de la revolución pues cubana y de su proceso cultural. Yo tengo otra pregunta y es cómo estas expresiones se dan aquí en lo local, la región del Oriente Antioqueño, y no sé si tengas algo de información de, bueno, cómo se manifiesta esto en el Carmen de Igueral. Si no, puede ser en la región del Oriente, cómo se manifiesta esta herencia africana en las danzas. Pues muchas de las, digamos, de las danzas tradicionales, así llamadas, que nosotros tenemos, tienen, digamos, como unas bases o unas raíces africanas, tanto en el asunto puede ser rítmico o en ciertas corporalidades. Por ejemplo, cuando uno ve bailar danza contra danza o vals, las estructuras corporales son extremadamente lineales y vienen producto del ballet clásico. Pero cuando tú ves el trabajo que se hace en mover la columna, que es la onda, y que en algún momento se llamó pues como el movimiento sucio, que se ve en muchos bailes tradicionales, viene realmente de esas fiestas que se daban, llamémoslo así, en la servidumbre, en los esclavos, en los maizales, y se ven, digamos, ahí están todos esos matices, ¿cierto? Por eso de alguna manera nosotros decimos que los bailes folclóricos no pueden estar solamente asociados a una estética de lo llamado limpio, sino que hay que recuperar esa onda. Y en muchas danzas folclóricas se ve esa ondulación, que es el trabajo de la columna en la danza, ya pues para hablar como técnicamente. No sé si tienen preguntas. Ninguna. Bueno, no, pues yo dejo por ahí para no extendernos. Igual desde Bailes Afrantillanos tenemos como una serie de videos, hay una serie de libros que pueden ser como interesantes, la obra de Edward Glissat, digamos La poética del otro, El todo mundo, El discurso antillano, tienen digamos esas aproximaciones, toda la obra de Manuel Zapata Olivella, es algo que te permite digamos como aproximarte. Ahorita se me va, hay una coreógrafa cartagenera, bueno, se les debo el nombre, se me fue, que también ha hecho un trabajo ahí sobre eso, el heterogéneo. Y en Spotify hay una lista de bailes afrantillanos que se llaman Sonidos Antillanos, y es una lista como de pura música que está hecha a punta de mezclas y conexiones. En la página tenemos ahorita el último laboratorio que hicimos que se llama Ritmo en las Montañas, que fue un taller se hizo bullerengue, flamenco, contemporáneo y salsa, hicimos un trabajo ahí como de unificación. Y mañana vamos a hacer un taller donde la idea es, digamos, pasar de las danzas afroyorubas, atravesar el jazz y llegar a la salsa de barrio o la salsa neoyorquina, por así decirlo más. Digo neoyorquina, no pues porque sea como el referente, así como lo gringo, sino que hay que entender que Nueva York, incluso cuando uno habla con neoyorquino, no se siente gringo. El 80% de la población de Nueva York es migrante y su conformación en Queens, digamos en el Harlem, en el Bronx, está hecha así como de mezclas. De hecho, bueno, ahí les doy como, y de pronto más adelante lo podemos hacer aquí,
Del 28 al 5 de julio yo viajo a Nueva York a presentar un trabajo que se llama Conjuros Antillanos, y es un trabajo que va desde la danza contemporánea al jazz y la salsa. Entonces es como ya un trabajo escénico, habrán videos, se los puedo compartir. Muy interesante. De todas maneras, todas esas recomendaciones que nos dejas desde la música, autores, los podemos compartir a través de las redes sociales en la descripción de este video que irá a YouTube para los que no pudieron asistir a la sala de lectura José Manuel Arango, para que nos documentemos más sobre esta herencia africana, empecemos también como a construir más ese imaginario y recuperar también, ser un poco más conscientes de todas estas manifestaciones. Listo, bueno, muchas gracias y nos vemos mañana. Les agradecemos a todos los que asisten en este momento a la sala de lectura José Manuel Arango. Esta es la 14ª versión del Festival de Danzas Andanzas que se realizará del 4 al 7 de mayo del 2022 en el Carmen de Iboral.